Apenas comenzó el año y ya están lloriqueando los fachos por todos los rincones. ¿Por qué? Tienen motivos de sobra para hacerlo. Y es que se querían quedar con 12 millones, te voy a platicar en dónde. Una aliada y varios aliados de Norma Piña empiezan a doblarse y a brincar. No quieren permanecer en ese barco que se va a hundir. Claudia Sheinbaum los ha puesto ya en su lugar en más de una ocasión. La información del día de hoy está bastante interesante y es que terminó siendo Claudia Sheinbaum personaje del año, ¿según quién? Según Ciro Gómez Leiva y toda su mesa de debate. Claudia Sheinbaum, la primer presidenta de México, es el personaje del año 2024. Además, así de fácil, tiraron las mentiras del New York Times. Si hubieran sido sustancias ilegales las que estuvieran produciendo, bueno, pues hubieran pasado muchas cosas con peras y manzanas. Te explico qué y por qué ese reportaje resultó ser falso. México tiene una presidenta que es científica, está a cargo del país, pero además también se les olvidó que se dedica a la investigación. Vamos a platicar de este reportaje que ha terminado dejando en ridículo a los fachos mexicanos y a las reporteras del New York Times. Derrumba además la presidenta la mentira del gasolinazo. Afirma que cumple su promesa de no aumentar el precio del combustible en términos reales. También hablaremos del presupuesto de salud. ¿Por qué? ¿Quiénes privatizaron y destruyeron al sector salud? Fueron los prianistas. Esto en unos momentos. Xóchitl Gálvez se sigue haciendo la víctima. Dice que le quieren cobrar la factura porque la pusieron a ella como candidata, pero no tenían a nadie. Bueno, le empiezan a reventar los fachos a Xóchitl Gálvez. Le están reclamando en su cara el ridículo que hizo frente a la oposición. Te voy a platicar quién está enojadísima y por qué. Además, Claudia Sheinbaum recuerda su participación en los movimientos estudiantiles, mientras que Xóchitl Gálvez lloriquea por haber sido la candidata perdedora. Claudia Sheinbaum platica de sus luchas desde antes de ser presidenta. Nancy Juárez, la aliada de Norma Piña y de los fachos, se dobla ante el pueblo o se retira después de 30 años de carrera. Finalmente, buenas noticias para las y los mexicanos. Claudia Sheinbaum también habló sobre la deportación masiva. Dice que no está a favor, pero que si se llega a dar, va a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país. La presidenta de Honduras también llamó a considerar un cambio de políticas de cooperación en su país con Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump y el ejemplo de Claudia Sheinbaum, ya hay varios que están levantando la voz y que no se quieren dejar pisotear por el presidente estadounidense. Hablaremos de los planes de los prianistas y el proyecto que tiene Claudia Sheinbaum iniciando su año. Broso, Claudio X González, Max Kaiser, todos salieron a lloriquear en todos los rincones al inicio de año. ¿Por qué? Porque saben que vienen 6 años de Claudia Sheinbaum y de continuidad de la transformación. Sin mayor vergüenza, al menos 10 regidores de Tepic votaron por no apoyar los programas sociales, pero eso sí, se quieren aprobar una cantidad millonaria para sus gastos personales. Esto y más información, noticiosos en unos momentos, quédense conmigo y acompáñenme porque apenas estamos comenzando. Bienvenidos. Arrasa Claudia Sheinbaum y lo hace a lo grande iniciando el año. Y es que siguen los halagos. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes afirmaban sería el títere de López Obrador, quienes decían no tenía carisma ni personalidad. Claudia Sheinbaum, la misma que acusaron de obedecer las órdenes del Mesías, hoy es la misma que está siendo nombrada y que ha sido considerada personaje del año por los fachos desde el programa de Ciro Gómez Leiva. Con toda su mesa de análisis y de debate, afirman que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, terminó siendo el personaje del año. Que el personaje de este 2024 es Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que no habría por qué quitarle un solo elemento de lo que ella logró como precandidata, como candidata, como política. Y ahora lo que estaremos viendo simplemente como presidente, el simple hecho de que lo hizo de principio a fin en lo que tiene que ver con el 2024, me parece que Claudia Sheinbaum Pardo debiera ser, según esta mesa, el personaje del año, Ciro. Ahí está mi propuesta de voto. Pues creo que es Claudia Sheinbaum. Dile a Marco que cambie de cara. ¿Quieres hacerlo? Porque mira, fíjate. Consternado.
Ciro, Pero- me acaban de aplastar. Está acostumbrado a no, perder. compañero. Miriam, Sofía, Lourdes, Ciro y yo 5, Marco 1. Cruz Azuleño. Ese es Cruz Azuleño, sí, ese es Cruz Azuleño. ¿Cómo ven? Qué Me dejaron crueldad, sin qué Ciro. crueldad. Di algo. No, bueno, ya expresé lo que yo creo. Ahora llora. Creo que hay temas concretos relacionados con la figura. Es mucho mejor presidenta que candidata, pero al final me siento en el terreno de lo simbólico, ¿no? De lo que implica el ascenso. Sí, la verdad, Ciro, lo que implica el ascenso. Yo creo que si yo veo a la política, a la figura política, y lo primero que pienso es, está por verse. Lo que está consumado al día de hoy, lo que está consumado al día de hoy, a mí me parece que está en el terreno de lo simbólico. Y entonces yo me motivo por los hechos en este caso concreto, y por eso fue que esa fue mi decisión, pero con mucho gusto me adhiero a la mayoría. Claudia Sheinbaum, la presidenta, el personaje del año, a pesar de los lloriqueos de los fachos que siguen sin aceptar que perdieron las elecciones, perdieron los privilegios, que no va a llegar otra vez el gobierno del PRI ni del PAN porque están a punto de desaparecer. Claudia Sheinbaum es la presidenta del año, incluso lo dice este facho, resultó ser mejor presidenta que candidata, y vaya que como candidata Claudia Sheinbaum fue excepcional, sobre todo si la comparamos con el desastre que fue Xóchitl Gálvez. No les ha quedado más que asumir que sí, Claudia Sheinbaum fue el personaje del año 2024 y seguramente tendrá un gran gobierno que va a hacer que los opositores sigan hundiéndose en el basurero de la historia. En más información, resulta que desde la conferencia de prensa mañanera, Alex Sbarch, médico egresado de la UNAM, tiró las mentiras del New York Times. ¿Por qué? Porque publicaron recientemente un reportaje que estoy segura ya viste, un reportaje asegurando que habían visitado un laboratorio clandestino de sustancias ilícitas. Bueno, con datos duros, información científica real, concisa, precisa, desmintieron el reportaje, dejando en ridículo al New York Times a nivel nacional, cuando menos. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, muy sencilla. Y esto con datos científicos, con información, insisto, precisa, y es que se les olvidó no solamente a los del New York Times, se les olvidó a los fachos, a la derecha mexicana, que México tiene una presidenta que es científica. Está a cargo del país, pero además se dedica a la investigación. El New York Times pensó que bastaba con decir que le creía a sus reporteros, pero se equivocan porque aquí no estamos en Hollywood. Les respondieron con base a la ciencia y quedaron ridiculizados. Saludos, Ángel Ortega, bienvenido amigo, que ya me acompañas como siempre en todas las transmisiones con la moderación. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Carlos Lanz dice, gracias querido amigo. Carlos dice, se parece al saco de pus. Manuel, no me cae tan mal porque con Saldívar fue más neutral. Vayan dejándome aquí sus opiniones, vayan escribiéndome qué es lo que opinan al respecto de toda esta situación. Noticiosos, déjenme su like también, compartan para que lleguemos a más personas. Recordemos que este proyecto está apenas arrancando, impulsándose, y es de suma importancia su ayuda y sus likes y sus comentarios para poder hacer crecer este proyecto también juntos. Derrumba la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente los reportajes del New York Times, sino que también derrumba la presidenta la mentira del gasolinazo. Lo que muestra es el precio de la gasolina, se llama a pesos constantes. ¿Qué quiere decir? Se descuenta la inflación. O sea, si tomamos en cuenta la inflación cada año, entonces habría una elevación del precio. Pero si consideramos lo que significaría el precio a los pesos, en este caso, del 2025, ¿cuánto valdría la gasolina en el 2018, en diciembre del 2018, si consideramos los pesos del 2025? Eso quiere decir los precios constantes.
Entonces, si lo consideramos así, lo que vemos es que con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación. Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto. Y es que fíjense, bastaría ver la gráfica para darnos cuenta de lo curiosos que son los prianistas. Cuando ellos han gobernado, la gráfica de los precios de la gasolina siempre van así, miren, para arriba, con los picos hacia arriba. La de la inseguridad la vimos también igualita, de abajo y con el pico hacia arriba. Llegó López Obrador y todo esto se estabilizó. Se consiguió estabilizar la inseguridad y los precios de los combustibles también. Incluso, aquí lo muestra Claudia Sheinbaum, ha habido una reducción, claro, la gasolina hoy cuesta más de 20 pesos, por supuesto. Sin embargo, ya anunció la presidenta también estrategias para combatir a los empresarios gasolineros que quieren abusar del pueblo mexicano, y es que no solamente van a ser exhibidos en las conferencias de prensa mañaneras, sino que además se les va a colgar una lona en sus negocios para que la gente sepa que están vendiendo la gasolina más cara en su ciudad. Te invito a que durante los próximos meses, las próximas semanas, me acompañes y me ayudes a denunciar a cualquier empresa, a cualquier gasolinera que en tu ciudad, que en tu estado esté dando la gasolina arriba de 24 pesos. Ayúdame a dejar aquí los comentarios porque vamos a denunciar a los gasolineros abusivos. Saludos hasta California, Isa, también saludos para Roberto Carlos. Y si en verdad los que se dice que informan con sus mentiras, y aquí sí estoy bien informado, gracias, un apoyo amigo. Carlos Lanz dice, yo te apoyo, aquí los espero, yo llegué a ganar 1,000 pesos a la semana. Dicen por acá, el PRIAN nunca debe volver. ¿Y por qué el PRIAN nunca debe volver? Porque ellos destrozaron todo lo que tocaron. Según ellos, crearon la salud, crearon el IMSS, crearon los programas sociales. Bueno, ellos dicen que construyeron a México, que lo hicieron gigante, no. Ellos, todo lo que crearon lo hicieron para poder saquearlo. Y cuando no pudieron saquearlo más, lo querían privatizar, venderlo, malbaratarlo para seguir ellos generando ingresos a sus bolsillos y en sus cuentas en Andorra. La compañera Meme Yamel en su momento exhibió cómo los prianistas destruyeron el sector salud únicamente para privatizarlo. No. A mí me parece que hay que tener mucha autoridad moral para venir a hablar cuando el PAN y el PRI dejaron más de 327 hospitales abandonados. Hay que tener autoridad moral. 3,000 unidades, ¿en dónde están? Porque hasta donde yo me quedé ahí donde están las cifras. ¿Ya te fuiste a dar una vuelta a las 3,000 unidades que dices que están abandonadas? Lo he ido a ver. En redes sociales, exactamente. ¿Qué salgan de las redes sociales. Déjame hablar, porque así a ti te dejo hablar. Muchísimas gracias. El presupuesto en materia de salud hay que explicarlo de una manera bien concreta. El aumento es de 142.949 millones. ¿En dónde está la reducción? De 1.5%. Aumento, hay un recorte. Pero es que se les olvida que el IMSS también es sector salud, se les olvida que el ISSSTE también es sector salud. Creen que solo la Secretaría de Salud es salud, y no, hay IMSS y hay ISSSTE. Antes de que me interrumpas, déjame hablar. Seguimos con el IMSS y con el ISSSTE. En este tema, IMSS e ISSSTE son los operadores de los hospitales. La deuda que deja Andrés Manuel López Obrador, que hereda Claudia Sheinbaum, es exclusivamente 23 hospitales pendientes. ¿Faltan? Claro que faltan. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Por supuesto que sí. Nadie está diciendo que no, pero no me pueden venir a decir los del PAN que ellos hicieron maravillas cuando buscaban privatizar el sector salud, cuando incluso dejaron que ciertos distribuidores médicos se hicieran, más bien de contratos, al menos 10 distribuidores se hicieron de contratos de medicamentos que los entregaban a un sobreprecio. Entonces pagábamos más por medicamentos que al final eran políticos priistas y panistas los que estaban detrás. No, sí hay medicamentos, no son suficientes. No te estoy diciendo que hay suficientes. Continuemos con Meme y luego ya pasamos contigo, Miguel. Hay que dejar hablar.
Claro que no son suficientes, por supuesto que no, y nadie está diciendo que sea suficiente. De hecho, la propia presidenta presenta una reestructura para la megafarmacia porque sí, también tenía problemas en la manera de distribución. Porque no sirve. Claro que no es que no sirva. No sirven 327 hospitales que dejaron abandonados, por Dios. 327 hospitales. 327 hospitales inconclusos, desfalcos en el sector salud, crearon sus propias distribuidoras de farmacéuticas para poder malbaratar, o mejor dicho, subir los precios de los medicamentos y malbaratar la salud de las y los mexicanos. Querían privatizar el sector salud por completo y aún así dicen que ellos son los que quieren regresar a gobernar para poder regresarle a los mexicanos los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Si cuando ellos gobernaban no había medicinas, incluso había memes del paracetamol, porque era lo único que había en los hospitales si bien te iba. ¿Cuáles medicamentos quieren regresarle a los mexicanos? ¿Cuál sistema de salud espectacular con el Seguro Popular que nunca existió? Nunca existió un sistema de salud digno para las y los mexicanos cuando gobernaron los prianistas y ahora quieren ofrecernos soluciones. ¿Vamos a dejar que ellos administren el presupuesto de la salud? Por supuesto que no, porque ellos dejaron al país hundido en la inseguridad, hundido en la violencia y por supuesto con un creciente número de adicciones. Muchísimas gracias, Carlos Lanz, que nos manda un superchat. Dice: Díaz, Dios te bendiga, gracias a ti. Reconfirmé que no me equivoqué cuando voté por AMLO en 2018. Un abrazo, querido amigo. Muchas gracias por tu superchat. A mi Ángel Ortega, que nos apoya también en la moderación. Dicen por acá: buenas tardes, aquí en Chihuahua, capital. Hay gasolineras que hace mucho tiempo el precio de la gasolina está a 26 pesos y nadie les pone un alto, pues prepárense, porque les van a colgar hasta una lona y los van a exhibir en la mañanera para avisarle a la gente que están abusando de los mexicanos. Continuamos con la información, noticiosos, y es que tienen que ver el lloriqueo que traen los fachos. Resulta que Xóchitl Gálvez anda publicando columnas en los periódicos de circulación nacional. ¿Para qué? Xóchitl Gálvez pues se anda quejando todavía. Dice: hay quien me quiere cobrar la factura y decirme, es que te hicimos la candidata. Sí, güeyes, porque no tenían a nadie. Xóchitl Gálvez no deja de arruinar todo. No solamente asume que la pusieron a ella porque no había más opciones dignas, si es que Xóchitl Gálvez se le puede considerar una opción digna. Xóchitl Gálvez sí, en efecto, fue la mejor opción de toda la carpeta de candidatos y de opciones que tenían, que vaya que tenían muchas opciones. Imagínense ustedes cómo habrán estado los otros para que Xóchitl Gálvez haya sido su mejor opción. Y ahora la señora dice que le quieren cobrar la factura, que le están reclamando, que pues la pusieron a ella porque no tenían a nadie y ella de mensa que aceptó. Miren nada más quién le reclama a Xóchitl Gálvez. Luz Helena Chávez le dice que si no habría sido más digno de su parte no aceptar la candidatura. Dice y le reclama que millones, incluyéndola a ella, sin confiar en ella, la apoyaron. Dice: te apoyamos. Porque cierto es que la oposición no tenía a nadie. Sin embargo, tu reacción la noche de la elección fue dejarnos solos, sin pelear al frente del batallón como lo hace un verdadero líder. Dice: te entregaste a los brazos de López Obrador y Claudia Sheinbaum con el pretexto de que eres una demócrata. No, Xóchitl. Como dijo Pedro Ferriz, no perdimos, tú les diste el triunfo. Nunca fuiste una chingona y la traición se marca en el rostro, en el tuyo. Se están peleando los fachos. Se están haciendo garras, están lloriqueando por todos los rincones. Luz Helena Chávez diciéndole traidora a Xóchitl Gálvez, reclamándole, porque aceptó que perdió de una manera, perdón, pero de una manera vergonzosa. Le reclaman a Xóchitl Gálvez y confirman que sí, fue candidata a ella porque no había más opciones. Qué vergüenza de oposición la que tenemos hoy en México. Qué vergüenza de personajes. Qué vergüenza de partidos, de liderazgos, para una oposición que en algún momento incluso gobernó en este país. Qué vergüenza llegar a un punto en el que tienen que aceptar que no tenían más opciones y que de entre todos la mejorcita era Xóchitl Gálvez, que terminó siendo la peor candidata en la historia de este país. Dice: no es Venezuela, ni modo que la hiciera de jamón. Dice: pues si perdió de todas maneras. Buenas tardes, un abrazo, Celestino Rosas.
No todos los medios, este es bueno, y otros más que apoyan al Frente Izquierdo, un abrazo. ¿De qué hablan los del PRIAN? Pues hablan puras tonteras. Están desesperados, están completamente perdidos. No solamente Luz Helena Chávez anda lloriqueando por los rincones, vienen otros, que ahorita les voy a platicar cómo iniciaron el año lloriqueando. Porque mientras a Xóchitl Gálvez le reclaman por no ser una buena líder, le reclaman por haber sido una pésima candidata, Claudia Sheinbaum recuerda su participación para tratar de cambiar el país, para tratar de cambiar su ciudad, su entorno, desde 1986. Entonces hicimos este consejo estudiantil y lo primero que pedimos fue un diálogo público con la autoridad universitaria, porque en los medios de comunicación y demás pues había una ofensiva en contra de los estudiantes. Se pidió el diálogo público y que se transmitiera por Radio UNAM. Entonces, muy soberbia la autoridad universitaria de entonces y todos los profesores que apoyaban pensaban que iban a ganar el debate. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los estudiantes ganamos el debate, las y los estudiantes, con un argumento central: la educación no es una mercancía por la que se deba pagar, sobre todo cuando es pública, o cuando es particular, pues tiene otra orientación, y está bien que haya educación particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación pública de calidad, gratuita, laica, como establece el artículo 3º constitucional. Y recordando su historia universitaria, Claudia Sheinbaum también le dio cachetadón a la derecha mexicana una vez más. La educación no es una mercancía. La educación la tiene que garantizar el gobierno de manera gratuita y laica. ¿Por qué? Porque los fachos iban con rumbo a privatizar la educación, a dejar sin educación, sin escuelas, sin posibilidades de educación gratuita para las y los mexicanos. ¿Por qué? Dicen que Morena, dicen que la 4T quiere ignorantes a las y los mexicanos, pero no. Quien realmente quería ignorante al pueblo de México eran los prianistas, que no aumentaban el salario mínimo, no mejoraban las condiciones de trabajo de los mexicanos, pero eso sí, empezaban a privatizar las escuelas para que se tuviera que pagar para estudiar y, por supuesto, como ellos no dejaban que la gente tuviera mejores condiciones económicas, tampoco podían pagar escuelas para sus hijos. Seguían siendo todos pobres gracias a los gobiernos del PRIAN. Hoy las cosas cambiaron. Se aumentó el salario mínimo, se regularizó el outsourcing, se incrementaron las posibilidades de tener mejores condiciones de vida y laborales y de ingresos para las y los mexicanos, y se garantizará todavía más que la educación siga siendo gratuita, tumbándole uno de los negocios a la oposición. Continuamos con la información y es que por acá también tenemos noticias. Noticias importantes. Resulta que el karma le llegó a la jueza corrupta que solapó a Norma Piña, a Claudio X González. ¿Se acuerdan ustedes de Nancy Juárez? Pues se dobla ante el pueblo. Nancy Juárez era la jueza que quería meter a la cárcel a Claudia Sheinbaum si llevaba a cabo la reforma al Poder Judicial. Pues se dobla ante el pueblo y dice que se retira después de 30 años de carrera. El día de hoy, 30 de diciembre, es mi último día en el que voy a laborar en activo como jueza federal de carrera judicial, y en este juzgado dejo ningún asunto pendiente de resolver. Es decir, todas las audiencias celebradas se han dictado sentencias, las correspondientes en los mismos. Se le van los aliados a Norma Piña, los que no quieren someterse a la elección judicial, los que no quieren someterse al escrutinio público y por supuesto traicionaron al pueblo mexicano. Se le van los aliados a Claudio X González, los aliados al PRIAN, que estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de que regresaran los malos gobiernos, los gobiernos corruptos, abusivos, los gobiernos y los esquemas del nepotismo. Se le van más aliados a la derecha mexicana que pinta para desaparecer durante los próximos años. No más PRI, no más PAN. Difícilmente conseguirán recuperar gubernaturas. Si acaso algunos estados se dejarán vencer por malos gobiernos o malos resultados que haya dado Morena, pero son pocos. ¿Cuáles estados podría perder Morena?
para cambiar las gubernaturas por las del PRI y las del PAN, que han demostrado ya durante décadas que han sido un completo desastre? Bueno, pues ya lo veremos en las próximas elecciones. Dicen lo que pasó que fue la única que aceptó ese puesto con Xóchitl Gálvez y los otros dijeron somos tontuelos pero no tarugos, ya que queden como payasos otros, así es que por eso pusieron a Xóchitl Gálvez, como dice Edith Campos. Roberto Carlos, la presidenta Claudia, al pueblo de México, clase de verdadera historia para todos y todas del pueblo mexicano, y aquí tenemos un buen y maravilloso gobierno para todos y todas las mexicanas. Fue Xóchitl una pésima candidata, dicen que qué tristeza que con sangre en sus manos aún así defienden el flanco derecho. Desafortunados sus comentarios. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue defendiendo no solamente la soberanía nacional, sino que también sigue peleando por el bienestar de todos, las y los mexicanos. Claudia Sheinbaum aclaró que no está a favor de las supuestas deportaciones que quiere hacer Donald Trump, pero que si se llegaran a dar, se va a hacer todo para recibir a las y los mexicanos que lleguen a nuestro país. Esto ante las posibles deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos. Nosotros no estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende pues, de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible, pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen. Y si no, nosotros podemos colaborar a través pues, de distintos mecanismos. Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones. Pero aquí los vamos a recibir y los vamos a recibir bien. Nosotros no estamos. Pues ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, los mexicanos no se van a quedar desamparados, no se van a quedar solos, el gobierno se está preparando en dado caso de que se dé para recibirlos y sobre todo el gobierno está abierto al diálogo. ¿Para qué? Pues para que el gobierno de Estados Unidos también esté dispuesto a platicar sobre las condiciones. ¿Por qué? Porque pues habría que tener colaboración para que ellos también paguen la deportación de los migrantes de otros países, porque México tendría que pagarlo todo. Claudia Sheinbaum está poniéndose al frente de este país, dirigiéndolo para defender a México, los recursos, no solamente económicos, sino también naturales, las empresas del Estado, para defender al pueblo mexicano. No más patio trasero de Estados Unidos, lo ha demostrado Claudia Sheinbaum, cosa que Xóchitl Gálvez seguramente no hubiera hecho. Continuamos con la información y es que tras el ejemplo claro de Claudia Sheinbaum de cómo defender la soberanía del país, después de los constantes reconocimientos que ha recibido la presidenta en México, en el extranjero, por haberse plantado de frente con sus decisiones frente a la llegada de Donald Trump, pues ya varios presidentes de Latinoamérica han tomado la decisión de seguirle el paso a Claudia Sheinbaum. La presidenta de Honduras es una de ellas. Xiomara Castro llama a considerar un cambio de políticas de cooperación de su país con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo, resulta que Honduras mantiene bases militares de Estados Unidos en su territorio. Recordemos que también el presidente de Panamá dijo que no está a negociación el hecho de darle el canal de Panamá al gobierno estadounidense. Claudia Sheinbaum está haciendo historia, está poniendo el ejemplo y está enseñándoles a todos los presidentes que no tiene nada de malo defender la soberanía de sus países. Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. ¡Feliz Año Nuevo!
Pues así empiezan a apretarle los hilos a Donald Trump ante su llegada y todas sus promesas alarmistas. ¿Y todo por qué? Todo gracias a Claudia Sheinbaum. Gracias a una presidenta que ha demostrado que no tiene nada de malo defender la soberanía de su país y que no pasa absolutamente nada si se defiende de Estados Unidos, de Canadá o de quien sea, con tal de que se respete al pueblo al que gobierna. Dice Carlos Lanz, Claudia tiene un temple de guerrera, estoy muy orgulloso de mi voto. Dice también Roberto, pueblo de México, haremos fiesta por la jueza Nancy Juárez. Ah, no, sí que se vaya, que renuncie ya. Todos, adiós a la jueza, dicen por acá en los comentarios. Y bueno, vamos con la lloradera de los fachos. Inició el año y miren, Broso, Claudio X González, Max Kaiser salieron a lloriquear para decir que lo bueno que ya se acaba 2024, un año pésimo, lo malo que comienza el 25, que se nos viene tantito peor. Dice también, teman pero no se achiquen, chillen pero no se conformen, para un tiempo de canalla, 2 pelotones de valientes, porque viene la guerra, según Broso. Claudio X González también dice, México aguanta hasta Morena. Por supuesto, repitiendo lo que dice alguien más, que México ha afrontado situaciones más difíciles que esta por la que ahora atravesamos. Hemos sufrido guerras, revoluciones, desastres naturales, pésimos presidentes y malos políticos. Pues claro, y México lo soportó. México soportó pésimos gobiernos, años de la fregada, la devaluación del peso, gente que perdió sus casas por defender a los banqueros. Gente que se quedó en la ruina, gente que fue abandonada en desastres naturales por los gobiernos del PRI y del PAN. Por supuesto, hemos pasado de todo. México sobrevivió a pesar del PRI. México sobrevivió a pesar del PAN. Pero ahora dicen que México está peor que nunca, que nos tenemos que preparar porque viene lo peor. Lo vienen prometiendo desde el 2018 y no llegó. No llegó para la mayoría del pueblo de México porque nos queda claro que sí. Lo peor llegó para Claudio X González, para Broso, para Loret de Mola, para los chayoteros, los juniors tóxicos, los empresarios abusivos. Para ellos sí llegó lo peor. ¿Por qué? Porque se les acabaron los privilegios. Incluso Max Kaiser dice, no estamos derrotados, no nos damos por vencidos. Fue un año muy triste y frustrante. Dice que un grupo de corruptos mentirosos lograron desviar miles de millones de pesos para comprar voluntades, aliarse con el crimen organizado porque siguen pensando que la votación histórica del pasado 2 de junio fue condicionada por los programas sociales que hoy están en la Constitución y que son un derecho de las y los mexicanos. Siguen pensando los fachos aquí en México que Claudia Sheinbaum ganó porque se regala dinero a los pobres. No se regala dinero a los pobres. Los programas sociales son un derecho constitucional y tan son un derecho constitucional que hasta Gabriel Cuadri puede acceder a ellos. Más información, noticiosos, y es que sin mayor vergüenza, 10 regidores en Tepic votaron por no apoyar los programas sociales, pero sí quieren aprobarse una cantidad millonaria para sus gastos millonarios. Querían aprobarse 12 millones de pesos para su uso personal. ¿Cómo se debe y cómo nos tenemos que allegar de este recurso? Nos votaron una ley de ingresos también en contra, donde no permiten que también hagamos esta nivelación en los ingresos, pero sí pretenden incrementarse más de 12 millones para uso personal. ¿Cómo se debe y cómo nos tenemos? Afortunadamente existen las redes sociales, los pusieron en su lugar y recibieron una exhibida recién empezando el año. Tremenda exhibida la que les pusieron a los regidores de Tepic, Nayarit, por negarse a apoyar el dar recurso a programas sociales, pero sí estaban listísimos y bien apuntados para asignarse a sí mismos 12 millones de pesos para su uso personal. Se les olvida que son funcionarios públicos que tienen que rendirle cuentas al pueblo de México y que el dinero no es para que lo usen ellos, el dinero es para que lo usen en las y los ciudadanos. Se están equivocando quienes piensan que a nivel municipal, estatal o federal pueden seguir con sus derroches. Se están equivocando quienes piensan que pueden utilizar el dinero del pueblo
para uso personal, para sus oficinas, ponerlas más bonitas, para sus gastos. No, el dinero del pueblo se tiene que someter a los principios de la austeridad republicana y no solamente eso, tiene que administrarse de manera transparente. Y si no quieren hacerlo, pues ya saben, las consecuencias serán exhibidos. Cínicos esos del PRIAN, dicen en los comentarios. Decretazo de Año Nuevo el que publicó Claudia Sheinbaum, y es que sí, en Año Nuevo, las últimas horas del 31 de diciembre, se publicó el decreto sobre la prisión preventiva oficiosa, cambio al artículo 19 de la Constitución que tanto hizo enojar a la derecha mexicana, que porque te iban a meter a la cárcel bien fácil, que porque si no pagabas impuestos, que si te acusaban. Bueno, Arturo Ávila habló al respecto. Es una medida. Esta prisión preventiva no te hace necesariamente culpable, ¿no? No eres culpable en lo absoluto, no se pierde la presunción de inocencia. Es una medida cautelar, la ampliación del catálogo es una medida cautelar. No implica que la presunción de inocencia desaparece. Yo te diría que dentro de los catálogos está, por ejemplo, la violación a menores y a niñas y a niños, ¿no? Sí. ¿Quién podría estar en desacuerdo con salvaguardar el derecho de las víctimas? Con retener, digamos, de forma cautelar a una persona que comete un delito como estos. En este tipo de delitos, normalmente los presuntos responsables tienden a escapar, tienden a irse, y eso me parece algo elemental. De forma cautelar retienes, el juez retiene, se hace la investigación correspondiente y si hay culpabilidad se emite la sentencia y si no se libera. Así de sencillo. Para efectos de ciertos delitos temporales, tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, sobre todo de las víctimas. Cuando hay víctimas, cuando hay un riesgo particular a la seguridad nacional, por ejemplo, en el caso de la producción, de la elaboración, de la comercialización del fentanilo, pues es un tema que tiene que considerarse con mucha seriedad. Aunque las voces hoy estén por un lado y por otro lado diciendo que hay inconvencionalidad, es decir... Pues así las cosas con el decretazo de Claudia Sheinbaum. Hay muchos más argumentos para defender las decisiones que la presidenta que para defender la oposición. La oposición que para todo dice que no y que solamente defiende sus propios intereses. Se les olvida que Claudia Sheinbaum tiene un respaldo popular gigantesco. 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por ella. Tiene más de un 70% de aprobación Claudia Sheinbaum y ha sido considerada un personaje, el personaje del año en México y en el exterior. Está entre las mujeres más poderosas del mundo también. Claudia Sheinbaum tiene todo lo necesario para tomar este tipo de decisiones. Así es que veremos si los fachos siguen tratando de denostarla, siguen tratando de insultarla con argumentos misóginos. Vamos a ver si la derecha se atreve a seguir enfrentando así a la presidenta más votada en la historia de este país y con mayor aprobación a nivel nacional, por lo menos hasta ahora. Alejandro Madrigal dice: los mexicanos no vamos solos ni al baño, menos a un desastre, antes damos batalla, que no. O sea, están aquí ya en la platicadera. Muchas gracias, amigos, gracias por acompañarme. La presidenta Claudia Sheinbaum también, pues tumbó al Universal. Rechazó que el modelo educativo de la escuela mexicana provoque deserción escolar, como afirma el diario El Universal. Niñas de escuela. En los últimos 3 ciclos escolares, la matrícula de primaria en escuelas públicas tuvo un descenso de 310,115 estudiantes y muchos de ellos han emigrado a escuelas particulares. Expertos dicen que hay un rechazo y desconfianza que prevalece en la nueva escuela mexicana. ¿Ustedes tenían conocimiento de estos datos? Y también si habrá un reforzamiento de la estrategia en educación. Preguntarle primero a esta presidenta. Vamos a presentar bien los datos. Le voy a pedir a Mario Delgado que los presente. Hay una parte, porque ha habido por la tasa poblacional, hay menor número de niños entre 6 y 12 años que en años anteriores, en total en el país, dicho por la Comisión Nacional de Población. Entonces, vamos a presentarles los datos para que se observe.
Se topan una vez más con pared con la presidenta Claudia Sheinbaum. Insisto, se les olvida que Claudia Sheinbaum es científica, que es investigadora, que es una mujer altamente preparada. Claudia Sheinbaum suele responder a estos ataques, a estos reportajes con datos, con información precisa. Claudia Sheinbaum suele responder con toda la información necesaria para desmentirlo, si es necesario, e incluso como lo hizo hoy. No solamente les da datos de manera inmediata, sino que además promete traer a los encargados en el tema para que les expliquen con manzanitas. Se han topado con pared con Claudia Sheinbaum desde que tomó posesión del gobierno de México. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sacan este reportaje diciendo que los niños están empezando a entrar a escuelas privadas, que no quieren la escuela mexicana? Pues justamente por eso, porque su finalidad era privatizar la educación, porque quieren denostar la educación pública, la educación gratuita en México, para que así haya más escuelas privadas y siga acrecentándose el negocio de los prianistas que iba hacia arriba. Gracias a Peña Nieto, gracias a Calderón, gracias a Fox. Y con López Obrador y Claudia Sheinbaum se les vino abajo el negociazo millonario que estaban orquestando. Así las cosas, noticiosos, dice, no hay que olvidar, la historia es el antídoto en contra del PRIAN, efectivamente. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Ante la llegada de Omar García Harfuch, pues por lo menos se han dado muchísimos resultados en los últimos días del año 2024 y ya iniciando el 2025. Fíjense, el último día del año se dio un golpe de más de 25 millones de pesos a la delincuencia organizada al arrestar a una persona con 2 maletas que tenían 54 bolsas con pastillas y sustancias ilegales y otras sustancias. 25 millones de pesos con este combate. Mientras que los reporteros del New York Times siguen siendo desmentidos una y otra vez, mientras que Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional, es considerada personaje del año. Incluso hoy, Claudia Sheinbaum está entregando ya las primeras tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar, uno de sus programas sociales insignia y una de sus promesas de campaña. Noticiosos, es la información el día de hoy. Dale like y comparte para que lleguemos a más personas. Gracias, Ángela Ortega, por ayudarme a la moderación, y a todos ustedes que estuvieron aquí comentando. Compartan, suscríbanse, sigan dejándome sus likes para que sigamos creciendo este proyecto que va con todo en este 2025 y apenas está arrancando. Yo soy Yasira Handal. Buenas tardes.